Impuestos y política, dos cosas de las cuales no podemos escapar, pues compiten tanto por nuestros salarios como por nuestra lealtad. Pero esto no es nada nuevo. De hecho, Jesús enfrentó la misma presión a manos de los herodianos después de su entrada a Jerusalén. Se cree que los partidarios de la familia Herodes desarrollaron este partido político para hacer frente y proteger la poca herencia judía que quedaba bajo la ocupación romana. Los herodianos aparecen raramente en la historia de Jesús, aunque estuvieron en total complicidad con los fariseos. No solo intentaron manchar la imagen pública de Jesús, los herodianos jugaron un papel fundamental en este juicio espontáneo contra Jesús. Ellos fueron enviados en Mateo capítulo 22 junto con sus discípulos de los fariseos para añadir un sentido de presión política. Los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto al César o no? Los fariseos y herodianos creían que tenían a Jesús arrinconado. Diseñaron su pregunta con la esperanza de que Jesús podría causar problemas al negar el impuesto de Roma o socavar la ley de Dios. Si Jesús hubiera negado el impuesto del César, los herodianos podrían incitar a las autoridades romanas en su contra. Si Jesús hubiera aprobado el impuesto del César, los fariseos habrían incitado a los judíos que deseaban la libertad de Roma contra él. A pesar de que tramaban a Jesús, no evadió la pregunta. En cambio, reprendió sus intenciones y reveló una verdad maravillosa. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿Por qué me pongan a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario, y les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En su respuesta, Jesús demostró que sus prioridades no son las cosas de este mundo, sino las cosas que son de Dios. El interés de Cristo estaba en cumplir lo que su Padre le había enviado a hacer, que era anular la consecuencia del pecado, un mal aún más opresivo que cualquier gobierno humano. Para los fariseos, la respuesta de Jesús hacia la cuota del César estaba en línea con la ley de Dios, sin exaltar al César. Pero los herodianos, la respuesta de Jesús eludió la política y en cambio apuntó al corazón y nos llevó a hacernos estas preguntas: ¿qué le debo a Dios? ¿Y qué exige Dios de mí? El teólogo Adam Clarke comenta: esta respuesta está llena de sabiduría. Establece los límites, regula los derechos y distingue la jurisdicción de los dos imperios del cielo y de la tierra. La imagen de Dios estampada en el alma denota que todas sus facultades y poderes pertenecen al Altísimo y deben emplearse en su servicio. Por último, en este encuentro, vemos la respuesta de los herodianos y fariseos. Cuando le oyeron, se maravillaron, y ellos le dejaron y se fueron. La sabiduría gentil y veraz de Jesús los dejó asombrados. Uno puede esperar que algunos en la multitud herodiana hayan sido convencidos por la enseñanza de Jesús. Sin embargo, a pesar de su asombro, se fueron. Este grupo político había depositado tanta confianza en su líder que no podían reconocer a Jesús como su verdadero Salvador. En lugar de confesar su pecado y seguir a Jesús, se fueron.
En Marcos 8:15, Jesús advierte, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes se manifiesta en su asociación con sus opresores. Los herodianos participaron en la idolatría política y perdieron la oportunidad de aprender de Jesús, a favor por no dejar el confort que les daba su lealtad política. Esta es una advertencia a los cristianos para que guardemos nuestros corazones de no tener una fe de doble ánimo. Jesús nos llama a escudriñar nuestro corazón y a meditar en dónde ponemos nuestra confianza. ¿Ponemos nuestra confianza en el Señor, quien tiene todas las cosas bajo su mando y control? ¿Esperamos en los gobernantes de esta vida cuyo poder es temporal o en la soberanía eterna de Dios? ¿Nos sometamos a Dios de todo corazón, mente, cuerpo y alma? Y cuando Dios nos reprende y corrige, ¿endurecemos nuestro corazón y nos alejamos de Él? ¿O estamos dispuestos a escuchar y confesar nuestros pecados? ¿Qué es lo que debemos al mundo en el que vivimos? ¿Y qué es lo que debemos a Dios?